Atención, gamer amantes del terror. Hoy les traigo una selección de 10 juegos de terror con estreno en 2025 que los sumergirán en mundos inquietantes y situaciones tan aterradoras que los dejarán sin dormir. Prepárense que aquí comienza el terror. Número 10. El 10º puesto lo ocupa un survival horror que te transportará de inmediato a las icónicas escenas de Jurassic Park, donde la supervivencia dependerá de tu habilidad para enfrentar a los depredadores más letales de la historia. Estoy hablando de Dead Ground. Es el próximo gran título de terror y supervivencia en primera persona diseñado para una intensa experiencia cooperativa de hasta 4 jugadores. En el juego, tomarás el rol de un grupo de exploradores atrapados en un parque repleto de dinosaurios, desde los Velociraptor hasta el imponente Tiranosaurio Rex. La clave estará en moverse con sigilo para cada área, cumplir objetivos estratégicos, recolectar recursos esenciales y sobre todo, evitar ser presa de estas bestias prehistóricas. El juego posee un sistema de clases. Cada personaje tiene habilidades únicas que afectan la forma en que enfrenta los desafíos. Dead Ground aprovechará la potencia de Unreal Engine 5 para ofrecer un entorno claustrofóbico, realista y dinámico que mantendrá la adrenalina al máximo en cada partida. Disponible en 2025 exclusivamente para PC. Número 9. Si te atrapó This World's Mine, prepárate para un nuevo desafío lleno de tensión y supervivencia. El juego en cuestión es Into the Dead, or Darkest Day, un juego de terror que te pone al mando de un grupo de supervivientes en un mundo apocalíptico donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ambientado en una ciudad costera devastada de Walton City, Texas, en los años 80, en medio de un calor abrasador y una profunda crisis económica, se le suma una invasión zombie que ha diezmado a la población. En este survival horror de desplazamiento lateral, deberás moverte con cautela entre calles infestadas, buscar recursos esenciales, reunir aliados y reforzar tu refugio para asegurar la supervivencia. En este juego, cada decisión importa. Y como cada superviviente tiene sus propias necesidades y miedos, no todos podrán ser salvados. La paranoia y el miedo pueden desmoronar al grupo. Así que tú decides si ser un líder compasivo o uno despiadado para poder sobrevivir. Fabricar herramientas, mejorar el equipo y reforzar el refugio serán clave para enfrentar las hordas de zombies y seguir adelante. Into the Dead or Darkest Day ya está disponible en acceso anticipado para PC en Steam. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir? Número 8. Si te fascinan las historias de H.P. Lovecraft y lo que significa juegos como el remake de Resident Evil 2, este survival horror te va a atrapar. The Sinking City 2, secuela del juego de 2019, eleva la experiencia de aventura y supervivencia a un nuevo nivel. Este título, en tercera persona, combina investigación y terror, desarrollado durante casi 3 años por Frogware. La historia se sitúa en Estados Unidos de 1920. La trama se desarrolla en Arkham, una ciudad sumergida en el caos donde tomarás el papel de un investigador privado que deberá recorrer calles inundadas y mansiones devoradas por pesadillas para resolver casos misteriosos. Podrás explorar a tu propio ritmo en un mundo semiabierto cargado de narración ambiental, secretos ocultos y enemigos inspirados en los horrores cósmicos de Lovecraft. A diferencia del primer juego, el mapa es más compacto pero con mayor profundidad narrativa. La atmósfera es más oscura y opresiva, con una ciudad prácticamente abandonada que podrás recorrer tanto en bote como a pie. La investigación y combate van de la mano. Los enemigos clásicos regresan con apariencias y comportamientos aún más aterradores, junto con nuevas criaturas y jefes despiadados. Para enfrentarlos, tendrás a tu disposición armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego de la época y objetos arrojadizos. Este es uno de los survival horror más esperados. Según su campaña en Kickstarter, The Sinking City 2 llegará en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, aunque podría retrasarse hasta principios de 2026. Número 7.
Starseed Studios, el equipo detrás de las primeras dos entregas de Little Nightmares, vuelve con un nuevo juego de terror que promete una atmósfera aún más inquietante, envolvente y terrorífica. Se trata de Reanimal, una aventura de plataformas donde tomarás el control de dos huérfanos atrapados en un mundo interconectado y perturbador en busca de sus dos amigos desaparecidos sin dejar rastro. Explorarás entornos claustrofóbicos, interactuarás con el escenario para resolver rompecabezas desafiantes y correrás por tu vida mientras evitas caer presa de las aterradoras criaturas que acechan en las sombras. La campaña puede jugarse en solitario o en modo cooperativo en línea para 2 jugadores, pero tiene más lógica que compartas la experiencia del miedo con alguien más. La cooperación será esencial para enfrentar los encuentros más escalofriantes y superar los obstáculos que te esperan. Reanimal llegará en la segunda mitad del 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. ¿Listo para enfrentar tus peores pesadillas? Número 6. Tomarás un trabajo un tanto particular, probar videojuegos de terror diseñados por una inteligencia artificial con un toque siniestro. Esa es la experiencia que te espera en Ayla, un survival horror en primera persona de nueva generación desarrollado con Unreal Engine 5 por el estudio independiente Pulsatric Studios. Si eres fan de Black Mirror, esta propuesta te resultará inquietantemente familiar. En el juego te enfrentarás a Ayla, una inteligencia artificial creada para diseñar experiencias de terror hiperrealistas que se nutren de tus miedos más profundos. Como tester de videojuegos, deberás sumergirte en diferentes escenarios de horror que van desde el survival horror hasta el terror psicológico y de acción. En esencia, Ayla es un título que reúne múltiples juegos de terror independientes, cada uno con su propia historia, atmósfera y mecánicas. Si estás preparado para testear juegos que llevan el realismo y la inmersión del terror a otro nivel, Ayla es tu juego y llegará en 2025 exclusivamente para PC, aunque todavía no se sabe si tendrá versión para consola. Si te fascina el terror, no olvides suscribirte a Bit Snack y acompáñame hasta el final del video. Los próximos juegos te pondrán los pelos de punta. Número 5. El puesto número 5 lo ocupa Post Trauma. El próximo título de terror desarrollado por Red Soul Game llevará a los fanáticos del género a una experiencia intensa inspirada en los clásicos Silent Hill y Resident Evil. En esta aventura de supervivencia en tercera persona encarnarás a Roman, un señor mayor que trabaja como supervisor en una estación de trenes. Su vida da un giro aterrador cuando, tras sufrir un ataque de pánico, despierta en una realidad alterna repleta de escenarios perturbadores y criaturas grotescas que amenazan su existencia. Para sobrevivir, deberá recorrer oscuros pasadizos, encontrar herramientas esenciales y resolver rompecabezas mientras descubre la verdad detrás de esta pesadilla. La decisión está en tus manos, enfrentar las amenazas o evitarlas sigilosamente. Post Trauma conserva la vista de cámara fija, un guiño a los clásicos survival horror, pero con entornos detallados y realistas potenciados por Unreal Engine 5. El juego ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Número 4. Los desarrolladores Moonhood dan vida a un perturbador mundo de fantasía oscura con The Midnight Walk, un juego de terror y aventura que destaca por su impresionante animación en stop motion, creada íntegramente con plastilina. En este videojuego encarnarás a una pequeña criatura que junto a su inseparable amigo Potboy emprenden un viaje peligroso a través de escenarios detallados, hechos a mano, y también tienes que pasar por varias pesadillas que pocos se atreven a enfrentar. La llama de Potboy será tu única guía en esta aventura dividida en 5 escalofriantes capítulos donde deberás explorar rincones inquietantes y evadir monstruos devoradores antes de que la oscuridad consuma tu única fuente de luz. Si bien el sigilo será clave para la supervivencia, en ciertos momentos necesitarás usar la llama de Potboy y otras herramientas para abrirte paso en la oscuridad. El equipo de Moonhood ha demostrado una increíble dedicación al construir cada modelo y textura artesanalmente, creando una atmósfera única que elevará la inmersión al máximo. Esta maravillosa obra de arte del terror en videojuegos ya está disponible desde el 8 de mayo para PlayStation 5,
PlayStation VR 2 y PC. Número 3. Supermassive Game, el estudio responsable de éxitos como Until Dawn y The Quarry, vuelve en el 2025 con una nueva experiencia de terror cinematográfico que recuerda a las icónicas películas de Alien. Directive 8020 es una aventura narrativa de ciencia ficción que fusiona supervivencia, decisiones cruciales y una historia ramificada que te mantendrá en una tensión constante. La historia nos lleva al sistema Tau Ceti-F, ubicado a 12 años luz de la Tierra, donde una nave colonizadora es enviada en una misión vital: encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Sin embargo, tras un aterrizaje de emergencia, los tripulantes de la Casiopeia descubren que no están solos. Un organismo alienígena mortal, capaz de imitar la apariencia de su presa, ha abordado la nave, convirtiendo la expedición en una pesadilla. Tus decisiones influirán en el destino de cada tripulante mientras lidias con un enemigo que podría estar acechando justo frente a ti. Directive 8020 se lanzará el 2 de octubre del 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Número 2. Este es el próximo survival horror de Bloober Team. Promete una experiencia aterradora con un impresionante apartado visual y una atmósfera escalofriante. Tras el éxito del remake de Silent Hill 2, el estudio ha revelado nuevos detalles sobre esta aventura de terror y supervivencia en tercera persona. Estamos viendo Chronos The New Dawn. La historia te llevará a una Polonia devastada en los años 80 tras el evento apocalíptico conocido como el Cambio. Como viajero, tu misión será explorar las ruinas de la civilización humana, buscando grietas temporales y recolectando las almas de aquellos que no lograron sobrevivir. Solo los agentes del enigmático colectivo pueden viajar en el tiempo y enfrentar los peligros de este mundo hostil. Equipados con avanzada tecnología, herramientas y un letal arsenal, deberán abrirse paso en un entorno desolado donde aún permanecen los vestigios de quienes lo habitaron. Entre las amenazas más aterradoras están los huérfanos, criaturas abominables nacidas de los restos de los humanos caídos. También nos toparemos con necromorfos que nos garantizarán encuentros estremecedores. Para sobrevivir, contarás con un amplio arsenal de armas de fuego y cuerpo a cuerpo, además de un combate brutal con sistemas avanzados de desmembramiento y gore, al estilo del remake Dead Space. Chronos The New Dawn se lanzará en 2025 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Prepárate para sumergirte en una pesadilla apocalíptica. Número 1. La nueva entrega de Konami y Nelbart Entertainment traerá de regreso la icónica saga de terror psicológico, transportando a los jugadores a un pueblo maldito en el Japón de los años 60, donde el horror se esconde tras una belleza inquietante. En esta experiencia en tercera persona encarnarás a Inako Shimizu, una estudiante japonesa que lleva una vida tranquila en el remoto pueblo de Ebisugaoka. Sin embargo, todo cambia cuando una espesa niebla cubre el lugar, convirtiéndolo en una auténtica pesadilla repleta de criaturas grotescas que acechan en cada rincón. Les presento a Silent Hill F. A lo largo de la historia deberás recorrer los retorcidos caminos del pueblo sumido en un silencio inquietante mientras buscas respuestas, resuelves acertijos y enfrentas decisiones cruciales. La supervivencia será clave, ya que cada encuentro con los horrores que habitan en Silent Hill F pondrá a prueba tu ingenio y temple. Esta nueva entrega promete una jugabilidad cargada de tensión, con una atmósfera oscura inspirada en la estética japonesa y una narrativa profunda. Todo acompañado por una escalofriante banda sonora compuesta por Akira Yamaoka. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, todo indica que Silent Hill F llegará en la segunda mitad del 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Suscríbete a Video Snack para disfrutar de más contenido de videojuegos. Si te gustó este video, te dejo otro título Indie Survival Horror que te resultará fascinante. Gracias por tu visita. ¡Hasta luego!